Mediaventurados Podcast. La disrupción. Presentado por Jorge Haley. Cuarta temporada con más pasión por el audio. Qué bonito sentarme frente al micrófono y saludarte y darte la bienvenida a esta temporada número 4 de Mediaventurados, que estrena voz de locutora, que estrena música, que estrena una imagen y que estrena un nuevo claim. La temporada número 4 de Mediaventurados es la disrupción, porque durante este año voy a intentar, a través de las entrevistas que haga con los distintos especialistas de diferentes países, es hablar de la disrupción que estamos observando en el mundo del audio, la radio, en el podcast, para ayudar naturalmente a pensar qué tendencias estamos viendo, dónde están esas innovaciones o esas transformaciones que nos pueden dar indicios de cómo serán las cosas en los próximos años. ¿Cómo será la radio en los próximos años? ¿Será que finalmente la radio se va a emitir solo por streaming? ¿O va a sobrevivir la frecuencia modulada? ¿O habrá una nueva tecnología que reemplace lo que hoy conocemos? ¿Qué pasa con el podcasting? Tenemos cada día más producción de podcast, tenemos cada día mayor cantidad de oyentes y tenemos además un mercado creciente en la inversión publicitaria. Pero algunos se preguntan también, ¿y el podcast puede ser finalmente un formato que sustituya a la radio? Para algunos sí. Otros creen que en realidad el podcast va a tener su lugar, la radio mantendrá el suyo. Y en este primer episodio entrevisto a una especialista. Para mí también un honor poder conversar con Elisa Escobedo, que es la fundadora y CEO de AudioMotion, una de las empresas pioneras en audio digital, en la gestión de la publicidad y también pionera, ¿sabes en qué? En el concepto de radio digital por streaming. Ya hace como 20 años que Elisa Escobedo viene hablando y fue una de las pioneras promotoras del concepto de la emisión de radio por streaming, pero sobre todo de el concepto de trabajar en la monetización y en la generación de ingresos desde el streaming, que era un canal que las radios en general no le prestaban ninguna atención y realmente prácticamente no existía. Ya Elisa Escobedo pensaba en la idea de que allí, en esa emisión en vivo y en directo a través de Internet, había posibilidades de generar ingresos. Antes de empezar la entrevista, quiero que escuchemos unos 3 pequeños segmentos que anticipan algunos de los temas que ella estará desarrollando en esta conversación. En este momento, el podcast yo considero que de hecho es la radio. Si tú me hablases de futuro, te diría qué sentido tendrá emitir por lineal. Tú sabes la cantidad de espacios de enseñanza, de reflexión, de educación, de opinión, de lo que sea, que se pueden hacer en podcast. La radio será internet. O es que será internet o no será, no hay otra. Yo hago algunas veces algunas encuestas así con jóvenes y demás, y es que la radio les suena a naftalina, a algo muy viejo, a algo que hacían los abuelos y los padres de cierta edad. Elisa Escobedo. A ver, hoy en España la radio tiene una media de 23 millones de oyentes al día. Eso es mucha gente, ¿no? Eso es mucha gente. Y de todas maneras las radios hoy ya tienen sus señales que están disponibles para ser escuchadas por streaming o por algunas plataformas como Tuning o como Radio Player, ¿no? Tienes muchos años de experiencia, conoces el audio, la radio, el podcasting y el audio digital como nadie porque fuiste pionera. Se habla siempre de transformación de la radio. ¿Qué es la transformación de la radio para ti? ¿Qué es
esa transformación de la que la radio, muchos especialistas dicen, la radio se tiene que transformar, la radio se tiene que modernizar, tiene que entender el entorno digital. ¿Qué es entonces transformarse y entender el entorno digital? Jorge, mira, te agradezco mucho esa primer pregunta porque al final pienso que es desde los inicios en audio digital, de ya en mi caso, pues hace más de 14 años concretamente. De hecho, tengo una empresa que se llama AudioMotion, que es la primera empresa que nace con estas características, no en España, no, en toda Europa, hasta donde por lo menos yo conozco. Y recuerdo desde estos inicios, en este ejercicio de ir explicando el audio digital, cuando no existía, de hecho, como formato publicitario en absoluto, pero obviamente en aquel momento ya existían radios que estaban emitiendo por streaming con cierta dificultad y además no de manera universal, pero sí muchas estaban emitiendo ya en streaming. A continuación de esto, pues hemos visto muchísimos eventos que han ido creando una sensación de necesidad de transformación también. Entendamos que es un medio muy complejo, la radio es un medio, digamos, bastante convencional y además no deja de tener un cierto temor a cambios que le afecten, que le puedan afectar en gran profundidad. Y hace no mucho, en concreto en 2019, desde el punto de vista digital hace una eternidad, pero en 2019, junto con Luismi Pedrero precisamente y otros muchos académicos, editamos como presidenta de la Asociación Española de Radio Online, editamos un libro que se llama justamente así, La transformación digital de la radio, que nos editó en aquel momento Tirán y que de hecho, entendemos que es un ejercicio que sigue siendo muy válido hoy porque incluso aquello que decíamos que se tenía que hacer en 2019, hay muchas emisoras, muchos grupos que no lo han implementado o no lo han implementado en su totalidad. El tema o el problema que veo yo de base con este tema de la transformación es la comprensión básica de que esta debe de ser hecha de forma integral. No vale digitalizar el cómo envío mi señal a mis usuarios. No solo eso, implica transformación de procedimientos internos, implica incluso concepción global del proyecto, porque a partir de que estás en Internet, estás en el mundo. Implica actualizar información con herramientas, cada vez más, ¿no? Quiero decir, te estoy remitiendo a un libro de 2019. Hoy por hoy tenemos, entre otros, la fuerza de la inteligencia artificial y aún esa circula entre el gran temor y la gran oportunidad que implica. Yo soy de estas segundas que más veo oportunidad. Elisa, tú recién decías que a pesar de lo que se ha publicado en un libro que tuve oportunidad, por supuesto, de leer en su momento, a pesar de lo que se ha planteado ahí, el comportamiento en general de las empresas de radio, y no solo hablo de España, me enfoco mucho en América Latina, donde se escucha mucho en Mediaventurados, es que los ejecutivos de radio pareciera que no terminan de tener en claro qué es el concepto de la digitalización. Y quizás en tu experiencia me puedas contar de lo que vas hablando con esos ejecutivos de radio de distintas empresas de Hispanoamérica, es si tú percibes que tienen miedo de dar esos pasos que deberían dar, o como se dice popularmente en el campo, ¿no? Mientras la vaca siga dando leche, sigamos por acá. Y como hoy la radio todavía da rentabilidad, bajan los ingresos, pero sigue siendo rentable, prefieren mirar para otro lado. ¿Qué has percibido cuando has hablado y hablas con los ejecutivos de radio? Los ejecutivos, vaya pregunta, porque ahí hay como, te diría, diferentes personas involucradas en la radio. Cada vez hay más personas que son entusiastas de aquello digital y además conocedores de esto. Pero es cierto que son en general estructuras bastante, si me permites la expresión, bastante mamut,
y además con una mentalidad, antes decía un poco conservadora, pero diría que también como un poco temerosa al cambio. El Ejecutivo, en principio, no quiere que le muevan el tapete, porque si se equivoca, le cuesta el cuello. Como tú bien decías, la radio aún da sucosos ingresos por parte de la publicidad, pero cada vez más, eso ya es innegable, quiero decir, hoy por hoy, cualquier radio, la que no está haciendo algún paso, está haciendo 10 en la transformación digital, porque no tienen otro remedio. Saben que no pueden hacer otra cosa porque la radio sí o sí será digital y por lo tanto están envejeciendo sus audiencias, ellos envejecen con ellas y ya no se trata de, insisto, en el cómo las ofrecen a sus oyentes, sino además qué contenidos preparan, qué contenidos imaginan para que esas audiencias de nuevas generaciones tengan un enganche con ellos. Este yo pienso que es uno de los grandísimos retos de la radio que no ha sabido resolver, a mi juicio, en general, con alguna sana excepción, como BBC, que en mi opinión también ha trabajado muy bien esa dinámica, pero en general falta muchísima percepción de lo que hay que hacer para conectar con esas nuevas audiencias. Tú recién dijiste algo que me dejó pensando para plantearte esta pregunta, y es la gran dificultad que la radio está teniendo para captar audiencias jóvenes. De esto se habla mucho. ¿Será que para los jóvenes la radio va a ser como es hoy, un producto lineal que tengo que sintonizar en algún lugar? ¿O para ellos la radio será algo diferente? En mi opinión, muy diferente. Igual y cuando avancemos te pueda, digamos, compartir cómo veo yo la radio el día de mañana, ¿no? Porque tu programa además va muy de disrupción, pero en ese imaginar ese mañana no, literalmente la versión lineal de la radio para mí dejará de existir. No tiene sentido. La radio siempre ha controlado el canal, ¿sí? Tenía la onda media, tenía la frecuencia modulada. Pero resulta que hoy el canal de consumo mayoritario es Internet. Hoy la audiencia joven no sintoniza con televisión española a través de la televisión, sino que lo sintoniza a través o de una aplicación nativa o de Internet o lo buscará en una plataforma. ¿Cuál va a ser el canal de la radio? Y me parece que en España, que hoy también se da el debate, que es si la tecnología de la radio ya tiene que evolucionar al digital audio broadcasting o si el canal va a terminar siendo en streaming. Te invito, Jorge, de verdad a ver algunas intervenciones que puedo compartir contigo de hace más de 10 años, en donde efectivamente la discusión estaba muy orientada a DAB, o sea, todo era como vamos a ver cómo digitalizamos a través de DAB, que fue un proyecto largo en España, concretamente, además se demostró muy eficaz, digamos, por diversos motivos, políticos, económicos y de todo orden, pero en cualquiera de los casos, a mí me sorprende que aún haya gente hoy que esté pensando en hacer inversiones en esa dinámica. Yo soy muy radical. La radio será Internet. O es que será Internet o no será. No hay otra. No hay otra. El tema aquí, y me alegra que hayas mencionado el canal como tal, porque me lleva a imaginar, claro, es que allí no es que estés compitiendo con otras radios, como sería el canal de la FM, no. Allí estás compitiendo con todo aquello que es digital. Y en todo ese escenario digital, imagina lo que hay que cambiar para poder situar tu producto. Y en ese canal de Internet veo también un riesgo que también implica un reto que entiendo que debemos resolver la humanidad. Internet fue una propuesta muy generosa de unos tipos que además no quisieron recibir ni un solo euro o dólar por ello. Quisieron ofrecer a la humanidad esa capacidad y dentro de ese criterio me gustaría pensar que veremos un Internet realmente universal y realmente asequible a todos. Me lo quiero imaginar incluso gratuito hacia la humanidad.
Hasta que este punto no ocurra, personalmente veo que sí que hay una cierta convivencia con el mantener algunos otros canales, ni que sea por si acaso. Llevarte un poco ahora a algo que me parece sumamente importante y es algo en lo que Audio Emotion es especialista, que es cómo generamos ingresos. Porque en gran medida la radio, su temor es, si me va bien con FM, ¿para qué voy a jugar en un mercado donde sé que compito con millones por una tarta que es infinitamente más grande que la radio, pero donde hay millones de jugadores? Elisa, en tu conocimiento de este mercado, sobre todo el mercado español, ¿se puede hacer hoy una estimación o proyección? ¿Hay datos ya sobre qué pasa con la facturación de audio digital, que no es podcast? Hablo del audio digital fundamentalmente relacionado con la radio. Tenemos incluso, por primera vez, tenemos incluso algún dato diferencial de la inversión entre podcast y streaming. O sea, por primera vez, IAB ha hecho esta diferencia en su último estudio. Sí que es cierto que partimos de base histórica de evolución de las inversiones, por cierto, han sido astronómicas. Yo te adelanto que hemos casi duplicado la inversión en 2022 respecto a 2021, prácticamente duplicado. De hecho, el año pasado se llegó a los 75 millones de euros invertidos, de los cuales era muy pequeña. La parte de podcast eran 5,9, pero ya son casi 6 millones, cuidado, y 69 de audio digital en su conjunto, dicho de otra manera, en este caso, streaming. Son cifras que ya empiezan a ser relevantes, pero que en el caso de España estamos hablando de que no llegan llegan al 1, y no llegan al 2% del total de la inversión digital. Pensemos que lo que tenemos allí de exponencial es brutal, es enorme. La cantidad de ingresos que deberían de haber si estos fuesen correlativos al alcance y a la audiencia que realmente tiene el audio, deberían ser muy, muy, muy grandes. En este momento, por ejemplo, y por hacerte ese comparativo con Estados Unidos, que me parece, bueno, además es el mundo al que todos miramos, no por nada, sino porque además es del que tenemos más datos. En esa línea yo sí que me permito hacer una proyección, pero que no deja de ser a partir de cómo yo he vivido la evolución en nuestra propia empresa, de evolución de ingresos, de audiencias que han sido muy, muy significativas. Y en esta línea yo creo que en las cifras que Estados Unidos está sido conservadora, del 5% de la inversión digital va a audio y podcast, podríamos estar allí nosotros en un periodo corto. Corto quiero decir, me atrevo a vaticinar que ni en ningún caso más allá del 2030. Pero es difícil saber cuál es aquel clic que un día hace que la evolución vaya una cierta dirección y de repente esa curva tenga un incremento muy sustancial. Esto pasó con el mundo de mobile, ¿verdad? Que era el año no sé, en el resto de países, pero en España cada año era el año de mobile, el año de mobile, el año de mobile, hasta que llegó un día que realmente fue el año de mobile. Y ahí pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas que hicieron que de repente un clic sonara y las marcas y las agencias dedicasen una parte muy importante de sus inversiones a mobile en ese caso. Y esto mismo pasará con audio seguro, y yo estoy convencida de que pasará en un periodo muy, muy corto. Quiero decir que estoy siendo muy conservadora, entiendo, cuando te doy una visión a 2030. Obviamente, la radio, y esto es un argumento muy fuerte de la industria de la radio, en todos los países, empezando por Estados Unidos, es la radio en el automóvil, en el coche, es imbatible. Y esto lo está mostrando. Los estudios de Estados Unidos de Edison Research te muestra que incluso la audiencia joven en el coche se conecta con la radio tradicional. Ahora bien, los propios fabricantes de automóviles están
haciendo apuestas para que esa pantalla del salpicadero ya no sea la radio la reina, sino que sean un montón de opciones, ¿no? Lo que está haciendo con Google Automotive, lo que está haciendo Apple, el propio Amazon. Es decir, la radio parece ir en camino a convertirse en una opción más del automóvil, cuando antes era prácticamente la única. ¿Cómo debería hoy reaccionar la radio? En Estados Unidos están planteando que haya una ley que impida eliminar la radio AM de los automóviles, pero todos sabemos que eso no sirve, todos sabemos que esas regulaciones no van a cambiar el comportamiento de las audiencias. Es cierto, totalmente coincido contigo. Ahí por esto, en este punto sí tengo yo estoy dividida un poco. ¿Por qué? Porque tengo una edad, ¿por qué? Yo también tengo, y además he sido de siempre una súper apasionada de la radio. Y en la historia de la radio hay tantos momentos en la humanidad en la que ha sido tan útil a la humanidad, precisamente cuando todo apagaba, existía la manera de llegar un mensaje por la radio, que ahí te tengo que decir que tengo este cierto punto de, digamos, de escepticismo respecto a que podamos cubrir todo este evento, pero justamente por el mismo motivo que te dibujaba un poco antes, porque aún no tenemos una Internet global, universal, 100% gratuita. Como eso todavía no está, en este punto tiendo a ser un poco cauta con respecto a que se deje de ofrecer la FM en los automóviles de nueva fabricación. Sí que veo clarísimamente que cuando esto ocurra no tendrán sentido alguno. Pero hoy, dar esa opción, además eliminar esa opción al usuario que no necesariamente está conectado, me parece que puede tener un cierto riesgo de no funcionar muy bien. Creo que es importante también para aclararle a quien nos escucha. En Estados Unidos, la compañía Ford, esa es la noticia que lleva varios meses, ha anunciado que en sus nuevos vehículos va a excluir la onda media o la amplitud modulada, la AM, como llamamos en América Latina, ya no va a venir con AM. Y varios sectores, incluso representantes del Congreso, han salido a decir que obviamente la AM es la señal de mayor alcance que permite ser utilizada cuando hay que hacer grandes anuncios ante tragedias, grandes incendios, catástrofes. O sea, un Katrina, que es un huracán que destruye todo, puede dejarte sin electricidad, sin batería en el celular y puede dejarte sin conexión a internet, pero no te deja sin radio, ni FM, ni AM. Y este es un poco el argumento que están utilizando los que sostienen que no puede hacer esto una compañía automotriz porque le está quitando un derecho de acceso a un contenido informativo que muchos canales estatales, sobre todo, utilizan para llegar a grandes, a grandes poblaciones. Y claro, pero esto me lleva naturalmente a irnos un poquito más allá. Y es que ya hay países europeos, como Noruega, que han anunciado el apagón de la frecuencia modulada, porque ya la onda media hacía mucho tiempo que no la utilizaban, y que directamente se han volcado, en principio, al DAB, ¿no? como solución tecnológica. Sin embargo, no tengo datos, quizás tú me lo puedas confirmar analizando un poco los mercados. No sé si la gente está adoptando tanto el DAB o directamente con el uso de smartphones, con el uso de las aplicaciones. La gente nos está yendo directamente a consumir su radio en un formato por streaming. Incluso en los países que, como bien nombras, han desconectado, el crecimiento de la audiencia viene 100% de Internet, no viene de DAB. No viene de DAB en ningún caso. O sea, es que, insisto, que es verdaderamente increíble que todavía estén gobiernos enteros pensando en cómo invertir cientos de millones en una tecnología que ya ha sido superada 100% por Internet. Entonces, e incluso en Noruega, el crecimiento
además hace no mucho leí la última estadística de crecimiento de audiencias de audio digital en Noruega. ¿Están dónde? En Internet. Te interrumpo esta entrevista para invitarte a suscribirte a Audiogen 3x3 Newsletter. Cada semana, Luismi Pedrero, Agustín Espada y Jorge Haley compartimos 3 reflexiones sobre la industria de la radio y el podcast. Te comentamos 3 noticias para que estés al tanto de su evolución y te proponemos 3 recomendaciones en torno al universo sonoro para apreciar el renacimiento digital del audio. Te puedes suscribir gratis ingresando a audiogen.substack.com y cada domingo recibirás la newsletter. Y Elisa, teniendo en cuenta que Internet, eso lo suele decir mucho nuestro buen amigo Luis Miguel Pedrero, teniendo en cuenta que la gente es muy adicta a lo visual, radio, con emisión de imágenes o sin emisión de imágenes en Internet. Eso es todo un tema. Yo personalmente tiendo a pensar que el audio debe de ser concebido como audio, independientemente de que lleve o no imágenes asociadas. Veo ahí el riesgo de que al utilizarse vídeo acabemos haciendo más vídeo que realmente un contenido pensando en audio, porque nos parece innecesario la explicación de ciertas imágenes que podemos estar mostrando. Entonces, para mí, la magia de la comunicación está en el audio. ¿Qué es lo que ocurre? Que perdemos esa magia que tiene que ver con esa teatralización de aquello que te cuentan, imaginar y acabarlo de construir en tu mente. Eso para mí es lo que a mí me hizo enamorar del medio desde pequeña, en realidad. Y eso creo que el vídeo hace que pierda un poco esa esencia, especialmente cuando está cada vez más orientado a vídeo. Ahora bien, también entiendo muy bien que sobre todo conectar con audiencias especialmente jóvenes implica mensajes muy rápidos, hay que ser muy concisos, hay que ir muy, muy picados, como se dice en el entorno de producción, y se hace necesaria algún impacto visual. O sea, no conectan demasiado bien con el audio puro sin que éste tenga algún impacto visual que les acompañe. Entonces, en esa tendencia, como te digo, la comprendo bien y solo apuntaría como hándicap ese riesgo de perder la esencia del audio e intentar empezar haciendo, por ejemplo, podcast para acabar haciendo vídeo. Elisa, justo mencionas podcast y está claro que en los últimos años hemos vivido un crecimiento exponencial. También hay que decir que quizás el consumo de podcast naturalmente no es tan masivo, pero tiene mucho marketing, ¿no? Muchas páginas de periódicos, revistas analizando podcast, pero ¿tú crees que el podcast va a encontrar un nivel de consumo que vamos a poder llegar a considerar masivo? Porque cuando miramos las apuestas de las plataformas, Spotify parece estar desarmando aquello que le puso un montón de plata, prácticamente más de $1.000 millones, para desarrollar una estrategia y ha despedido ya primero 600, ahora otros 200 y está unificando áreas. Entonces, pareciera que al menos estas plataformas dicen, bueno, parece que se nos fue un poquito la mano y que el podcast estaba muy bien, pero tomaron decisiones o apresuradas o que pagaron demasiado caro para un mercado que todavía no da. La cuestión de que dé o no el mercado tiene que ver con el volumen de audiencias. Estoy 100% de acuerdo. El tema aquí es 2 cosas. Que efectivamente hay mucho, digamos, ruido, mucho marketing alrededor de podcast, pero nosotros hemos visto un crecimiento impresionante. De hecho, nosotros gestionamos la publicidad de varias plataformas de podcast, de no pocas, de concretamente 5 o 6 en este momento. Y han habido momentos, hitos curiosos. Por ejemplo, cuando hubo la pandemia, ¿no? Y de hecho vimos prácticamente duplicar las audiencias de podcast que estamos recibiendo a tiempo real. Por otra parte, yo creo que también se ha ido teniendo una profesionalización. Es verdad que el mundo de podcast
Yo cuando lo conocí, bueno, es divertido, pero era todo amateur, 100% amateur. O sea, de hecho, no hablases de nada que tuviese que ver con profesionalizar lo que consideraban que era, bueno, en fin, poco menos era Darth Vader intentando decir que esto tendría que llegar a ese punto. En este momento, el podcast yo considero que de hecho es la radio, ¿eh? O sea, si tú me hablases de futuro, te diría, ¿qué sentido tendrá emitir por lineal? Tú sabes la cantidad de espacios de enseñanza, de reflexión, de educación, de opinión, de lo que sea, que se pueden hacer en podcast. Cuando te digo esto, te digo que es que el audio se seguirá utilizando en la práctica mayoría de momentos en los que estamos haciendo cualquier otra cosa. ¿Qué pasa cuando nos deja de ser atractivo la oferta de la radio como tal? Como comentábamos antes, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente joven? Escuchan podcasts, escuchan cosas, escuchan podcasts, escuchan audiolibros también leen, más de lo que a veces queremos pensar, porque atribuimos esto a como que, bueno, es que los jóvenes no leen, pero escuchan de un modo distinto. No les apetece nada que les expliquen, conectar con un sitio que están hablando de cualquier cosa que puede o no ser de su interés y que además de eso intervienen personas que, por ejemplo, ¿no? En el mundo de opinión, digamos, con unas instrucciones muy dadas para no tener una opinión auténtica sobre casi nada, sino que además van con un argumentario ya predefinido. Ellos lo perciben y no, quieren algo auténtico, algo cercano, algo en lo que ellos puedan conectar, porque es que a mí me interesa escuchar lo que yo quiero, cuando quiero y además de eso, donde quiero. No me vengas a explicar ahora una cosa porque me interesa muy poco lo que me cuentas en este instante. Me voy. No se esperan ni un minuto antes de marchar. Por eso digo que la radio lineal, yo no le veo futuro, con honestidad, no le veo futuro alguno. La veo como un servicio básicamente generado por inteligencia artificial, en donde puedas conectarte para conocer el tiempo, para obtener titulares y nada más. Cuando me dices esto, me lleva a pensar un poco un proceso que va un poco más allá de lo que es el medio mismo, ¿no? Y se crearon las redes sociales, y las redes sociales, todos fuimos testigos de lo que ocurrió, eran como un lugar donde parecía que íbamos a mejorar las conexiones humanas gracias a las redes sociales. Sin embargo, hoy no hay datos, digamos, prácticamente en todos lados se detecta mayores niveles de depresión en los jóvenes porque los formatos de afectos vía redes sociales son absolutamente vacíos. O sea, somos amigos porque chateamos, pero no hay una vinculación, no hay un desarrollo en profundidad. Las amistades tienen miles de amigos, pero sienten a la vez una gran soledad. Y esto se está observando, obviamente, en los países donde se investiga esto, Australia, los Estados Unidos, Gran Bretaña, la misma España, ¿sí? Con la problemática de la gente joven que siente que no tiene futuro, que no tiene afectos, que no tiene amigos. Y ahí pregunto, si el podcast se convierte en la nueva radio, hay otro punto nuevamente de desconexión humana, que es solo quiero escuchar aquello que me interesa, pero no puedo interactuar, que es algo que todavía la radio, que aunque te dice, esta noche hace mucho frío, sé que hay alguien que está sintiendo lo mismo que yo, y eso el podcast no me lo va a dar. Y acá, obviamente, estamos hablando de dos defensores de la radio y que nos gusta la radio, que sabemos que eso existió y existe todavía. Ahí es donde me pregunto si en el fondo también no corremos un riesgo de que se siga produciendo una desconexión cada vez mayor de la gente, y donde, paralelamente, la radio tendría una gran oportunidad de ser un gran elemento que vuelva a nuclear, ya no a tantos como antes, pero sí a algunas personas que digan, mira, yo quiero escuchar a una persona que me está hablando en vivo y en directo, que me cuenta lo que siente, o que yo le puedo mandar un mensaje y en el momento me lo va a contestar. ¿Qué pregunta? Mira, te voy a contar cómo yo lo veo.
porque además, fíjate, te voy a hablar, por ejemplo, de la radio musical. Yo recuerdo cuántas veces te habíamos grabado incluso con cassette las piezas musicales, pero sabíamos la vida de los músicos, de los compositores, porque un DJ muy cercano a nosotros nos contaba incluso todos los pormenores que habían alrededor de tal artista o de tal compositor, ¿no? Eso se acabó, eso se acabó. Un buen día la radio decidió que el DJ dejase de ser un DJ o dejase de ser un locutor que explicase historias para simplemente hacer una cosa que tenía que ver con cómo gestionar la música que podían ofrecer, ¿no? a sus oyentes. Sin embargo, con todo esto, y después, obviamente, toda la irrupción de las plataformas, ¿vale? De Spotify, digamos, de manera más preponderante, Pandora en Estados Unidos y tantas otras, ¿qué ha pasado? Jamás se ha escuchado más música que ahora. Jamás de los jamases, nunca nadie ha escuchado más música de la que se escucha hoy. Con honestidad, mi opinión es que la radio musical ha perdido su guerra por la música. Hoy por hoy hay audiencias bastante importantes todavía en la radio musical, pero cuando tienes hoy posibilidad de escuchar aquello que realmente te interesa más y además de eso no pierdes demasiado porque ya ese locutor ya no es aquí alguien cercano, porque ya no es alguien cercano, quizás alguna reflexión debería de llevarnos a tomar. Sin embargo, sí creo que la radio de futuro sí será interactiva, ¿eh? Sí será interactiva. Yo no veo a la radio como ni de uno a muchos, ni siquiera de uno a uno, sino con un proceso de interactividad, claro. Y Elisa, ahí voy a mi última pregunta, ¿no? Vamos a posicionarnos, como este año, el leitmotiv de Mediaventurados es la disrupción. Vamos a posicionarnos en un 2035, donde pueden pasar cosas muy locas y muy insólitas. Cuando uno en el año 2035 diga la palabra radio, para ti, ¿qué puede significar? ¿Qué va a ser radio? La palabra radio en el 2035. Bueno, igual suena muy fuerte, pero yo no sé siquiera si sonará la palabra radio como tal radio, porque como hemos dicho antes, yo pienso que más pronto que tarde y muy probablemente hacia entonces habrá ya una desconexión y habrá un proceso que haga que la radio no sea FM y además de eso Internet, sino más clarísimamente Internet. Y en todo caso, veo que sí efectivamente la radio, lo que entendemos radio, lo que hará es será un sistema de creación, de producción de contenidos audio y siempre pensando en ellos bajo demanda. Porque ya, por ejemplo, las personalidades de la radio tendrán poco que hacer explicándote qué día va a ser hoy, explicándote el tiempo o explicándote las noticias a golpe de titular. Esto entiendo que quedará 100% relegado a la inteligencia artificial. Ahí la intervención humana tiene muy poco sentido. Y, sin embargo, sí que estará una parte de producción de contenido muy elaborada y en donde, evidentemente, aquel factor humano no tiene sustituto, ¿no? Que es aquel entorno del pensamiento, de la creatividad. No hablo solo, cuidado, porque, por ejemplo, cuando hablo yo de podcast, a veces no hablo solo de la no ficción, sino hablo de una manera muy transversal del podcast como elemento de estudio, o sea, igual que leemos un libro, podemos ir a estudiar en un podcast, como compartición de conocimiento de absolutamente todo orden. Pero, por ejemplo, eso que te digo, los espacios así, actualidad, deportivos, las tertulias. Yo quiero escuchar una tertulia política, pues entraré y la escucharé a modo podcast.
No tiene sentido que me la den en un momento determinado y que además de eso con una serie de gente con la que no tengo ningún tipo de afinidad. Yo lo veo bastante así, es decir, fuera el formato lineal cada vez a menos y mucho más espacios pensados para ser consumidos bajo demanda y la irrupción clara de la inteligencia artificial, clarísimo. Evidentemente en aquel momento no sabremos ni distinguir, ¿no?, qué ha sido emitido por una persona o por una inteligencia artificial, y en mi opinión debemos de saber utilizar esas herramientas más que solo enfrentarnos a ella. La radio musical, como te avanzaba antes, no la veo. El día de mañana veo pues eso, a la gente seguir escuchando música por Spotify, por Pandora y otras soluciones que probablemente vendrán y que además también con el apoyo de la inteligencia artificial nos pueden hacer muy atractiva esa oferta de contenidos, no solo, ya digo, música, sino a nivel general. Elisa Escobedo, CEO y fundadora de Audio Emotion, muchas gracias por hablar con Mediaventurados en esta 4ª temporada. Ha sido un honor conversar contigo, de verdad. Jorge, te agradezco infinitamente tu invitación. Y te felicito también de corazón por tus enormes proyectos en audio. Te sigo de cerca y te seguiré por mucho tiempo. Gracias. Así llegamos al final de este primer episodio de la temporada número 4 de Mediaventurados. Deseo que tengas muy buena semana, que la pases muy bien y nos estamos encontrando, o mejor dicho, nos estamos escuchando dentro de muy pocos días.